Hoy te invocamos, precioso Espíritu Santo, para que desciendas de lo alto, de los 4 puntos cardinales, y nos llenes de esa luz verdadera, donde rompa velos y esquemas establecidos por el sistema terrenal, por el hombre. Hoy, Señor, en esta hora nos alineamos, Señor, yo con la iglesia, Señor, nos alineamos a tu Espíritu Santo, Señor, a ti, porque tu palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él, y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. También, Señor, acallo toda voz de la carne y de todo espíritu de error, de Kundalini, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Atamos a Dios la venganza, la retaliación, el ataque y contraataque, el principado con su ejército de alastor, estupor y letargo, y todo lo que se quiera levantar en contra nuestra para distraernos, para traernos pereza, sueño, cansancio, frío, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te pedimos ángeles, Señor, de alto rango, para que desciendan con poder y gloria y queden acá, espíritus ministradores, Señor. Y te pedimos, te rogamos, Señor, que abra nuestro entendimiento, nuestros sentidos espirituales del alma y del cuerpo. Cerramos toda puerta al enemigo en el nombre de Cristo Jesús, puertas dimensionales del espíritu, alma y cuerpo, y las abrimos a tu reino, Señor. Pedimos que despierte nuestro espíritu y nuestra alma para que podamos entender y recibir y aceptar esa palabra, Señor, hoy que nos trae, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Me paro detrás de ti, Espíritu Santo, y háblanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Como les decía, me quedé un poco triste porque hombres que tienen tantos seguidores, porque no siguen a Dios sino al hombre, y hablando de que la Navidad cada cual la puede celebrar, y en parte llevan razón. ¿En qué llevan razón? Que Dios nos dio el libre albedrío para escoger. Ya cada uno escoge lo que quiere hacer, como dicen de Deuteronomio. Leía la pastora esta mañana, hace un rato, en el capítulo 28, versículo del 1 al 14, están las bendiciones de la obediencia, y del 15 al 68, las consecuencias de la desobediencia. También en Romanos es muy claro la palabra, y ellos se pegan de ahí, de que nadie juzguemos a los que participen y a los que comen y no comen. Y eso es verdad. Aquí no estamos para criticar, sino para enseñar, que es otra cosa. Y ya cada uno escoge. Aquí no se obliga a nadie a que tiene que guardarla. Cada uno puede hacer con su vida lo que quiere. Si el Señor no nos obliga, cuanto menos nosotros, que somos unos instrumentos del Señor. También en Colosenses 14 habla, en el versículo Colosenses 2, versículo 14 y 15, habla de que nadie nos juzgue, porque ya Jesucristo venció, que no nos juzgue ni en comida, ni en bebidas, ni en días de luna nueva, ni en fiestas, ni en el Shabbat. El que lo guarda, que lo guarde, y el que no, y eso es verdad. Aquí quiero dejar claro que aquí no estamos para juzgar, para enseñar, y cada uno escoge lo que quiere, lo que cree que le conviene. Ya está. Eso es así. Y quiero leerles un poco sobre el tema de la Navidad. Lo que he encontrado es muchísimo, y quiero leerle para que tengamos un poco de conocimiento de los que de pronto ignoremos esto. La Navidad, por supuesto, es una fiesta pagana que la Biblia nunca nos ha mandado. Si en su Biblia encuentra donde Hashem mandó a celebrar este mes, me lo traen y me bajo del púlpito y se sube usted. En mi Biblia no lo encuentro, y creo que en ninguna, porque he leído muchas versiones. El Señor nos manda a celebrar 7 fiestas solemnes en el año, y usted me dirá, pero eso era para los israelitas y eso era para el Antiguo Testamento. Vamos a ver si el Antiguo está abolido, porque hasta donde yo he leído dice la palabra del Señor que ni una tilde ni una jota pasará o se quitará, ni le agregará ni le quitará, porque así mismo va a ser quitado en el reino de los cielos. Jesucristo vino a dar cumplimiento de la ley, Mateo capítulo 5, versículo 17, ahora lo leemos, y Jesús cumplió todo. Entonces, nosotros somos muy dados a seguir el sistema terrenal. Entonces,
Saturnalia, es la precursora o fue la precursora la más antigua de la Navidad en Roma. Se hacía en honor al dios Saturno. Esta fiesta se celebraba entre el 17 y el 23 de diciembre. Se elegía allí en esa fiesta un rey entre los más pobres de la población. Y ya luego él, después de hacerlo rey, por supuesto, pues les daba orden a la gente y lo cumplían. Eso era por esos días. Estas fiestas lo hacían para finalizar el año. Ahí se paraba toda obra, tanto en el gobierno establecido como en las personas. No hacían obra alguna y se celebraban estas fiestas. En el siglo XVIII, el 25 de diciembre se celebraban las juvenarias, fiestas paganas. Hacían fiestas al dios Invictus. Ese dios Invicto lo asociaban al sol. ¿Por qué al sol? Porque siempre sabemos que en Egipto también Ra, por ejemplo, el faraón Ra celebraba y decía que era el dios de él, porque alumbraba, y lo semejan con Jesucristo, que es la luz del mundo. Y el 25 de diciembre, ¿por qué lo celebraban? Porque en esa fecha es que cumplía años este dios Invictus. Entonces ellos celebraban. ¿Y el 24 qué hacían? El 24 de diciembre ellos festejaban, se colocaban la ropa más elegante, lo que nosotros hacíamos anteriormente, que siempre, cuando estrenábamos nosotros de niños, yo recuerdo que en mi niñez siempre era el 24 de diciembre, donde uno se colocaba la pinta, la mejor pinta. Venían los regalos, había intercambio de regalos, se colocaba la pinta para la cena, y esperar el día 25, donde decían que venía Santa Claus y a entregar los regalos para los niños. Y engañamos a los niños mintiéndoles, diciéndoles que Papito Dios había venido, que el niño Jesús, y que entregaba eso. Ya estamos mintiendo. ¿Hijos de quién? El que miente, ¿sí o no? Ya sabemos quién es. El del principio ha mentido, el diablo. Ya nosotros estamos participando ahí con mentiritas, diciéndole que Papito Dios vino y mira aquí le dejó, le colocamos los regalos o nos lo colocaban a nosotros. Eso no debe ser así. Si le vamos a dar un regalo a un hijo, somos nosotros, que Dios nos ha proveído para darlo. Pero Dios no viene de esa manera a dar regalos. Entonces, por ejemplo, en el siglo X se mezcló con la Navidad. Dice, también resultó ser el cristianismo. ¿Qué pasó con este Dios Invictus? Que este Dios Invictus, esta gente le celebraba a este Dios todas estas fiestas paganas, y en esa noche la gente, es muy parecido a la noche del Halloween, que ellos se iban por las casas cantando villancicos, intercambiaban canciones por comida. Eso hacían también. Luego se habla que cuando no les dan comida, pues a veces habían algunos que reaccionaban violentamente. Igual que el 31 con los niños, cuando no les dan nada empiezan a darle golpes a la puerta y a darle, que hasta que se les dé los dulces. Y eso es así. Esta tradición del pesebre empezó en el año 400 después de Cristo. Su origen en el monte viene en el momento en que el Papa Sisto III mandó a construir un pesebre en Roma, en el año 400 después de Cristo. En el siglo XVIII se establecieron estos pesebres. Y es cuando se registra propiamente el nombre de Navidad. ¿Vísperas de qué? Del Año Nuevo. Y esto todo viene desde Inglaterra, porque todo esto no se empezó en Estados Unidos. Entendamos que todas estas fiestas paganas, todo se originó ¿dónde? En el Medio Oriente, que es donde viene todo lo diabólico. Allí fue donde también, por esos lados se dice que estaba el monte del Señor, de donde salió el pueblo del Señor, donde se instalaron estas potestades. Cuando nosotros leemos la palabra, leemos que siempre se habla del Oriente. Y allí en el Medio Oriente es donde se empezaron a festejar todo esto. Desde Egipto empieza con todo esto. Entonces, el árbol también, ya el árbol lo empezaron en Alemania, no fue en Estados Unidos, donde un hombre hizo el árbol. Dice que
el árbol de Navidad, con ramas con hojas perennes. Los alemanes tienen un abeto adornado con velas y regalos. ¿Y estas velas para qué? Para colocarle luces, que eso significaba o representaba a Jesucristo para la gente del mundo, desde luego. Entonces, decían que Cristo que esas luces representaban a Jesucristo. Luego los americanos se hicieron suyas estas tradiciones, porque ya ahí fue donde empezó todo lo fuerte en Estados Unidos, que ya se llegó a Norteamérica y todo. Santa Claus tiene dos frases. Santa se supone que era para los niños obedientes, para los niños buenos, y Claus para los niños malos. Cuando buscamos en internet vemos que salen dos imágenes. El Claus con imágenes diabólicas para los niños malos. Por eso nos decían cuando niños, si te portas mal, papito Dios no te trae regalos. Todo eso tiene que ver. Ahora, Santa Claus viene de la palabra, dice, Santa Claus procede del vocablo anglojano y sale también de un sacerdote, San Nicolás, que luego fue obispo. Entonces, todas estas fiestas son relacionadas con el mundo, creadas por el hombre, con unos significados muy profundos, donde pues no vamos a entrar en eso, pero quiero que nos vayamos directamente a lo que Dios nos ha mandado. Como les dije antes, Dios nos mandó, en la Biblia no encontramos fechas de Navidades, y sabemos que, y yo creo que la mayoría de los que estamos acá, sabemos que la Navidad o el fin de año, el fin de año se celebra a finales de septiembre o a principios de octubre. Los judíos son los que más han seguido las leyes del Señor, los judíos, sobre todo los ortodoxos. Estos judíos, cuando celebran, por ejemplo, este año, el fin de año, el 2 de octubre. ¿Por qué? Porque como esos calendarios judíos han tenido muchos cambios, entonces se ha perdido un poco, y por los cambios de luna, recuérdese que el Señor, ahora lo vamos a mirar, que Dios en el principio no nombró ni días, se nombró hasta el día 7, pero no nombró ni lunes, ni martes, ni miércoles, ni los meses los llamó por nombre, sino lunares. Y cada vez que había luna nueva, era un inicio de mes. Y Dios todo lo dejó muy claro, pero el hombre empezó a llamar los días por nombres, los meses con su nombre, los años y todo ha sido cambiado. Nosotros sabemos que los días es el día 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 7, y los meses la gente se guiaba por las lunas, porque tampoco existía fechas. Entonces salía la luna, ellos sabían que era principio. De hecho, el Señor me dio un estatuto a mí, de acuerdo a la Biblia, y me dice, todos los meses de luna nueva tienes que hacer esto, y todos los meses, el día que entra la luna, a la hora que entra, que todos los meses entran diferentes, hay meses que entra el día 5, lo he hecho el día 5, el día 8, el día 7, el día 3, por ejemplo este año fue el día 1 y entró a las 13 horas y 47 minutos, exactamente. A esa hora estoy parado yo haciendo un acto profético, algo que el Señor me puso. Entonces, ¿qué sucede? Que seguimos tradiciones de hombres, entonces eso nos ha afectado. Dice, ¿por qué no se debe celebrar el mes de diciembre? Pues porque es una fiesta pagana, y sobre todo, como lo hemos leído, el 25 es para celebrar el cumpleaños a ese dios Invictus, que tiene un significado muy profundo. La Navidad es una fiesta pagana. ¿Cuándo se debe celebrar, por ejemplo, el fin de año? Por ejemplo, nosotros lo vamos a celebrar, yo le he dicho a mi esposa, a ver si lo celebramos ahora en noviembre, antes de que termine, porque se debe celebrar en septiembre, el 29 de septiembre en este año, que ya pasó. Como le dije, por las fechas,
por las fechas van cambiando porque las lunas no todas. Recuerde que en el principio los años no tenían 12 meses, ni los meses tenían 30 días. Si usted investiga y estudia, habían meses que tenían 28 días, 29, otros 30. Y el año podía tener 10 meses, 9 o 11. Pero todo lo ha cambiado este sistema terrenal. Entonces intentaremos a ver si el Señor no nos ha dicho nada, pero queremos celebrarlo para que no pasemos un fin de año sin celebrarlo, porque es necesario. Y Dios sí mandó a celebrar el fin de año. Él sí lo mandó a celebrar con comida. Y los regalos son permitidos también, el intercambio de regalos. Eso dice la Biblia y lo vamos a ver ahora. Entonces, por ejemplo, el momento más importante para el mundo, ¿cuál pudo haber sido? El nacimiento de Jesús, ¿cierto? La muerte y la resurrección. Son fechas radicales, puntuales, donde vino un cambio en este sistema terrenal y donde Jesucristo vino a la tierra. ¿A qué? ¿Por qué le tocó que viniera? Aunque eso ya todo estaba escrito en el libro de la vida, todo estaba escrito desde la eternidad, porque nosotros fuimos creados. De hecho, Jesucristo ya había sido inmolado en la eternidad. Lo vemos desde el principio, que ya se venía hablando de él y cómo se empezó todo a hacer, como leíamos ayer en Eclesiastés la pastora. Todo lo que fue volverá a ser, y lo que fue hoy lo estamos viviendo, y es así. Entonces nosotros sí que debemos de festejarlo, pero la fecha que es. Ahora usted me dirá, bueno, pero entonces ¿qué día en septiembre o en octubre? Eso siempre es revelado por el Espíritu Santo de acuerdo a las fechas lunares. Por ejemplo, como les dije, en el año 2019, por ejemplo, fue el 29. Ahora, por ejemplo, en el 20 y 21 y 22 se han corrido este año. Los judíos lo celebran el 2 de octubre. Si entras a internet vas a ver. ¿Y a qué hora lo van a celebrar? Empieza la celebración cuando aparece la primera estrella. Cuando aparece la primera estrella en la noche, ellos inician. Y usted me dirá, ¿y pero por qué cuando aparece la primera estrella? Cuando nació Jesús, ¿qué pasó? ¿Cierto que una estrella guiaba a los reyes magos? Porque todos tenemos una estrella, así como Jesús la tuvo. Y eso estaba anunciando el nacimiento, y lo vamos a ver ahora a la luz de la palabra. Entonces, ¿fue necesario que Cristo se hiciera carne? Claro que sí. Y esto vamos a verlo, vamos a ir a la palabra, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21 y 22. Tenemos. Primera de Corintios 15, 21, 22. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Por eso fue necesario que Dios se hiciera carne en Jesús. Porque eso fue lo que pasó. De hecho, vemos que dijo Jesús a Felipe. Felipe le dice, muéstranos al Padre. Él le dice, ¿cuánto tiempo hace que estás conmigo y no me conoces? Verme a mí es ver al Padre, está en Juan. ¿Y qué pasó en el capítulo 1, versículo 1 de Juan? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo se hizo Dios. Por eso fue necesario que como por un hombre, por la carne entró el pecado, asimismo tenía que sobreabundar la gracia para venir a erradicar ese pecado y limpiar nuestras almas, porque esa fue la misión, nuestras almas, porque no la carne aún dice Romanos capítulo 8, versículo 3, que el pecado Dios lo condenó a la carne por cuanto era débil, o sea que el pecado está acá, pero el alma es la que tiene que ser. Por eso dice el capítulo de Efesios 4, 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. No es la carne, es la mente, es el alma. Entonces, dice en Lucas capítulo 11, versículo 2, ahora sí vamos a empezar. Jesucristo, ¿a qué vino? A recuperar el reino.
capítulo 2, capítulo 11, versículo 2, Lucas. Capítulo 11, 2. Jesucristo vino a recuperar el reino que se había perdido en Adán en el huerto del Edén. Porque cuando Adán pecó, desobedeció, ahí cogió el reinado Satanás. ¿Lo tienes ahí? Y Él les dijo, cuando oren digan, Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿A dónde? A la tierra. O sea que Jesucristo viene a recuperar ese reino que le había entregado al hombre, porque en el principio el reino de los cielos fue establecido en la tierra, porque Adán era como Dios, se movía con Dios en el huerto del Edén, hablaba con Dios. Todo allí era limpio porque estaba en el huerto, en el monte de Dios, dice la palabra. Luego cuando desobedece y peca, lo saca del monte y lo saca a la tierra donde había sido formado, que allí es donde se encuentran con esos gigantes, que ya existía esa creación de los hombres. Entonces, Dios recupera todo eso, Jesucristo recupera todo eso cuando viene a la tierra. Entonces, vamos a ir ahora a Lucas 2, capítulo 8 y 14. 8:14, mira lo que dice. Perdón, capítulo 2, pastora, capítulo 2, versículos del 8 al 14. Dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó del esplendor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas del gran gozo, que será para todo el pueblo, o sea, para todo el mundo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo. O sea, aquí me habla de Cristo, aunque Jesús es el mismo. Jesús antes de ser crucificado, después de crucificado ya deja de ser Jesús, sino se le llama Jesucristo o el Cristo, porque ahí ya muerto es donde Él conquistó y bajó a las profundidades de la tierra a evangelizar y a recuperar las llaves del Hades, como Cristo, porque como carne no podía bajar en carne, pero ya en el Espíritu sí se puede mover por todos lados. Ahí como Cristo ya baja a las profundidades, y por eso hablamos de Jesucristo, Jesús antes de la muerte, antes de la cruz, Cristo resucitado, empoderado con Dios, con su Padre. Esto os servirá de señal, hallaréis al niño envuelto en pesebres, en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con él el ángel, y apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué estaban haciendo ahí las huestes? De Dios, no del diablo, celebrando el nacimiento del Señor, ¿sí o no? Entonces, ¿qué nos está mandando el Señor? A celebrar el nacimiento. Claro que sí, hubo una celebración del nacimiento de Jesús. No está malo hacerlo, de hecho los reyes fueron y lo celebraron. Entonces, ¿por qué nosotros no hacerlo? Pero debemos de hacerlo en las fechas que corresponden, en el tiempo que corresponde. No dejarnos mover por las fiestas establecidas, por las personas, que fuera que lo cambiaran porque ellos dicen, es que hoy no puedo. No, si todo cambio que ha surgido ha sido para darle el primer lugar a deidades, a demonios, a potestades, y ahí no podemos participar en esas cosas. Entonces, si nosotros vamos a celebrar, yo creo que aquí ninguno celebramos el cumpleaños en diciembre si nacemos en septiembre. Se celebra en septiembre, la fecha en que uno nace es que se celebra. No se celebra 2 o 3 meses después, y menos con esas potestades. Entonces ahí, ¿qué estamos haciendo? Hemos dejado las cosas de Dios
para coger las cosas del enemigo, ni siquiera del hombre, del diablo, porque esos hombres que han cambiado esas fechas han sido influenciados. Así como el Espíritu Santo influenció a los hombres de Dios para escribir la Biblia, asimismo el enemigo entra a las personas para influenciarlos y ponerles fechas y darle todas las coordenadas. Así como Dios nos habla y nos da todas las coordenadas de qué debemos de hacer, el enemigo también lo hace. Y eso es lo que está mal. Ya cada uno escoge. Juan 1:14, ¿qué nos habla? Que Jesús se hizo carne. Jesús se tabernaculizó, dice en el original. Entonces, ahí empieza donde Él se hace hombre. ¿Para qué? Para poder venir a cumplir la ley. Cumpliendo la ley, vence al enemigo. De otra forma, no se puede vencer. Por eso la Biblia nos manda y dice: someteos a Dios, resistid al chanclas y Él huirá de vosotros. Así es sencillo, para no nombrarlo tanto, porque la verdad es que Él no es importante. Entonces, Jesús se hace carne para poderlo vencer, como leímos ahora en Primera de Corintios. No, en Primera de Corintios lo leímos. Lo leímos en Primera de Corintios 15, versículo 21 y 22. Porque por un hombre entró el pecado, por un hombre tenía que salir. Amén. Dice Juan, no, ya leímos Juan, ya leímos Lucas. Vamos a irnos ahora al capítulo de Juan, capítulo 19, versículo 30. Ahí vemos que en ese capítulo 19, versículo 30, Jesús vence. Dice, ya te lo van a poner acá, atentos acá para que estemos atentos. Sí, 19, versículo 30. Aquí lo ponen y ahí se ve súper bien. Mira, entonces, ¿qué sucede? Aquí Jesús venció todo. Dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. ¿A quién? Al Padre. Ahí Jesús vence todas las potestades, a Satanás, porque no solamente es él, hay gente casi en igualdad en poder que Satanás. Leviatán es uno que es casi igual, que es el que está en los mares, que ya lo tiene el Señor. Es un monstruo tan grande que puede ser más grande que este pueblo. Es tremendo. Entonces vemos que aquí Jesús vence al enemigo. En el principio, cuando Jesús, aquí en la cruz, vence al enemigo, todos sabemos que Jesús andaba con él muchos discípulos, porque fueron muchos los discípulos que Jesús. Vemos que en un pasaje bíblico dice que mandó a 70 de dos en dos, ¿sí o no? A 70, pero él tenía 12 escogidos. Entonces Jesús le entregó el poder, la autoridad a la iglesia primitiva, que esa vino después a ser la iglesia católica. Cuando ustedes buscan en la Biblia quién fue la iglesia primitiva, fue la iglesia que más dones tenía, la iglesia que más poder tenía, la iglesia donde se hacían los milagros, donde se veía el amor de los hermanos, todos con todos, compartían todos, esa iglesia primitiva. Pero esa iglesia primitiva, cuando llegó este hombre Constantino, ¿qué pasó? Empezó a metérseles, porque este hombre dice, cuando leemos, dice que tuvo visiones del cielo, de no sé qué, de cruces, empezó a metérsele a ellos, y como era un hombre con tanta sabiduría, con tanta inteligencia, logró convencerlos y ellos cayeron en eso. Porque Dios mandó, lo leemos en un montón de citas bíblicas donde Dios le ordena al pueblo de Israel no mezclarse con las personas de otras tribus. ¿Por qué? Y lo vemos en casi en todos los libros antiguos. Porque el pueblo iba a participar de las fiestas y de las religiones que ellos tenían, y de las adoraciones a los ídolos. ¿Por qué Dios le prohibía también al pueblo casarse con gente de otras naciones? Precisamente por lo mismo, porque iban a entrar a
celebrar y adorar a otros dioses. Y siempre Dios castigó al pueblo por eso. De hecho, vemos en Esdras, capítulo 9, que cuando van allí a Esdras y le cuentan todo eso, esta gente se arrepintió y dice que cogieron las mujeres y los hijos y los devolvieron, después de estar casados, y le pidieron perdón a Dios. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a mezclarse, a participar de todas estas rituales y fiestas a estos ídolos. Entonces Dios siempre nos ha tenido separados. Cuando nosotros leemos la palabra, dígame si es verdad o es mentiras que Dios escogió a Israel como su pueblo y dice que es celoso, que nos cela con celo y no quiere que nos contaminemos con nadie. Salomón, ¿qué le pasó? No se contaminó y terminó construyéndole templos a ídolos por todas esas mujeres paganas con las que se casaba para no tener guerras, y terminó construyendo templos, no uno, muchos a esos dioses. ¿Por qué? Las mujeres los llevaban a eso. Entonces, cuando nosotros nos mezclamos con gente, nos reunimos con gente, ¿qué hacemos? Terminamos contaminándonos. Por eso dice que nada tiene que ver la luz con las tinieblas. Nos habla del yugo desigual. Tenemos que tener mucho cuidado, y la Biblia nos dice que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Y esto le pasó a la iglesia primitiva con este Constantino. Les lavó el cerebro y terminaron haciendo lo que él les decía, y la iglesia se quedó sin el poder, y este hombre empezó a establecer, y es él quien establece este Dios Invictus, Dios Sol, que se habla, cuando leemos, no sé quiénes conocen el tema sobre la raquia. Investiguen qué significa la raquia, no la inyección aquí para las mujeres, la raquia. ¿Qué es? Es un falso techo que hay en los cielos. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Que mucha gente dice que ven una cosa, que ven los ovnis, que ven aquí, que ven allí. Pues precisamente cuando esta gente, este hombre que era romano, empieza y establece eso, y al darle el poder, porque Dios le dio tanto poder al hombre, que nosotros podemos entrar a las esferas, podemos ir y hacer espiritualmente, trabajando con Dios principalmente, pero son los ángeles los que Dios nos ha puesto para trabajar. Entramos a solar y a derribar también cosas en las constelaciones, también, y lo vamos a ver enseguida. Entonces este hombre establece eso, y la gente empieza a celebrar en este mes de diciembre, el 25, a este Dios Invictus. Entonces, continuamos acá. Y ahí dice que se estableció el sincretismo. ¿Qué significa sincretismo? Es una combinación de distintas teorías, actitudes y opiniones filosóficas que trata de conciliar doctrinas diferentes. Eso fue lo que pasó ahí con la iglesia, ¿qué les dije? Católica. Sí, pero con la iglesia del Señor. ¿Qué pasó? Que empezaron a mezclarse en estas doctrinas y terminaron entregándole el poder a este hombre. Pero como el maligno siempre sabe el poder que Dios le delegó al hombre, ellos sí empezaron a usarlo. Y ahí es donde se ha venido viendo todas estas situaciones que hoy la iglesia estamos viviendo por falta de información, porque a veces nos metemos a leer cosas que verdaderamente no nos edifican, no nos llenan, pero no nos metemos a leer sobre lo que nos interesa, cómo avanzar en nuestra vida espiritual. Si nosotros avanzamos lo espiritual, avanza también lo físico, lo terrenal. Entonces esto es importante, el documentarnos. Dice, a partir de ahí la iglesia le vuelve a dar el poder una vez más, a darle entrada a todos estos demonios que ya Jesús los había vencido en la cruz del Calvario. Aquí vamos a ir donde vemos que Dios le dio ese poder al hombre. Desde que Dios crea al hombre, en el versículo 26 y 27 de Génesis 1, vemos que en el 28, capítulo 1, 28,
de Génesis, vemos que Dios le otorga el poder para gobernar al hombre toda la tierra. Desde Génesis. Ahí dice que, ¿tienes? Dice 1:28. Bueno, lo leo yo acá que lo sigo más fácil. 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y enseñoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Como ves, Dios le entrega este poder al hombre desde el principio. Luego vemos que Noé también, cuando entra al arca y termina todo el diluvio, también se empieza a multiplicar y empezó a ordenar todo, una población nueva. Luego en Abraham, en el capítulo 12, versículo 3, vemos que también Dios ahí dice que en ti serán benditas todas estas naciones, el que te bendijere será bendecido y el que te maldiga será maldecido. Vemos también en Jeremías, Dios le concede en Jeremías 1:10. ¿Sí lo puedes ubicar? Jeremías 1:10, ahí el Señor que dice que nos da, dice: he aquí los he puesto sobre pueblos y reinos y naciones, para arrancar, para destruir, parafraseando, ¿no? Dice, para arrancar y para derribar, para destruir y para derrocar, para edificar y para plantar, derrocar y todo eso y destruir las obras del enemigo, edificar y plantar la iglesia del Señor. Entonces Dios siempre nos ha dado esa autoridad y ese poder, que lo hay, pero tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios en obediencia. Lo vemos en Mateo 10, versículo 1, y en el versículo 8 también nos da. Marcos, ¿lo tienes? Mateo 10. Mateo 10. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí le da poder. En el versículo 8 de Mateo, ahí mismo dice: sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, de gracia da. Lo tenemos también en Marcos capítulo 16, donde dice que el que cree en mí, dice 16, 18. En Marcos 16, 18 dice lo siguiente. Dice en el 17: estas señales seguirán y a los que creen, no a los incrédulos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebiese cosa mortífera, nada les hará daño. Sobre los enfermos impondrán sus manos y se sanarán. Entonces, lo vemos en Lucas capítulo 9, 1 también, 1:9, mira lo que nos dice. Lucas capítulo 9, 1. Poder es lo que hay en el hombre, pero no lo hemos sabido manejar. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. O sea, todos los demonios, aquí no hace excepción de ninguno. Y en el 10:19 también, mira lo que nos dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero me gusta mucho el 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos, ¿dónde? En los cielos. Una cosa es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida, y otro es en el libro de los cielos. Bueno, cielos, ¿por qué los cielos? Porque cuando nosotros estamos ya bajo la cobertura del Señor, haciendo la voluntad del Señor, cuando tú hablas, los espíritus se sujetan a ti y te obedecen. Porque ellos operan en el segundo cielo y en el primero también, en la tierra, en el aire, en todo eso están regados esas porquerías en todos lados. Cuando tu nombre ya es dado a conocer en los cielos, ya todos dicen: ahí viene Jenny, vámonos. O tú le das una orden, te obedece. ¿Por qué? Porque tu nombre está escrito allí. Ahí le dicen a Jesús: no, yo veía caer demonios, y Jesús dijo: yo veía caer a Satanás como
dice acá, volviendo a los 70 en el versículo 17, con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Es decir, o sea que si nosotros reprendemos a Satanás, ¿podemos o no podemos? Ahí los discípulos lo reprendían y Jesús los veía caer como un rayo. Entonces, sí, ¿por qué? Porque Jesús está en ti. En el momento que empezamos a hacer la voluntad de Dios, tú no trabajas, no es lo que tú digas, porque de tu boca ya no sale palabra de David, ni de Heidi, ni tuya, sino es Cristo usando tu boca, y tiene que obedecer Satanás y cualquiera que sea. Pero cuando estamos haciendo la voluntad y tenemos a ese Cristo resucitado, activado, porque tenerlo todo lo tenemos, la sangre de Cristo está en todos nosotros. Ese se unificó en la cruz del Calvario, ahí se unificó en la iglesia, pero que está desactivado, dormido, inoperante. Cuando lo activamos, que empezamos a limpiarnos, por eso Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 15 de Juan, versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, cuando ya estamos limpios, ya Jesús, ¿qué hace? Dice por allá en Juan 20, que Jesús, cuando resucitó, sopló aliento de vida, dice que sopló en ellos y les dijo, recibí el Espíritu Santo. Entonces ahí ellos, dice en el versículo 22, Juan 20, versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibí el Espíritu Santo, después de que resucitó. Y en Lucas capítulo 24, 49 dice, no os mováis de acá de la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos del poder de lo alto, o sea, de Dios. Entonces recibieron el Espíritu Santo y luego recibieron poder, porque con el Espíritu Santo, sin el poder de lo alto, no se puede hacer nada. El Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios. Dios tiene muchos espíritus. De hecho, vemos en Isaías capítulo 11:2 que está el Espíritu de Jehová el Señor, Espíritu de sabiduría, Espíritu de inteligencia, Espíritu de consejo, Espíritu de poder y de conocimiento y de temor a Jehová. Y espíritus hay un montón. Pero el Espíritu Santo no es el mismo. Por eso dice que ¿quién conoce los pensamientos de Dios? El Espíritu de Dios. Pero no es el Espíritu Santo, no es el mismo Espíritu de Dios. Porque reciben el Espíritu Santo y luego tienen que recibir el poder de ¿qué? De Dios, de lo alto. Entonces, nosotros, poder y autoridad es lo que hay. ¿Para qué? Para trabajar. Cuando nosotros estamos obedeciendo la voluntad del Señor, ahora, 2 Corintios 5:20, ¿qué dice? Que somos embajadores. Dice que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. En Apocalipsis 1:6, ¿qué dice? Que somos reyes y sacerdotes. Apocalipsis 5:10 dice que reinaremos, ¿no? Dice que reinaremos sobre la tierra. Es decir, ¿qué hace un reino? Un reino gobierna. Entonces lo vemos en el principio en Génesis 1:28 y lo vemos en Apocalipsis, lo vemos también al final, el Señor dándonos el poder, o sea, confirmando todo. Entonces nosotros tenemos que estar apercibidos para eso. Ahora, todos nosotros, los que hacemos la voluntad del Señor, quiero que me coloques ahí Proverbios 2, versículos 7 y 8, por favor. Proverbios, y verá, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, la cobertura que tenemos. Él reserva la prosperidad para los rectos y ese escudo para los que andan en integridad. Guarda las sendas del juicio y preserva el camino de sus santos escogidos que hacen la voluntad del Señor. En el Salmo 91, versículo 11 y 12. Aquí dice que el Señor, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, o sea, de nosotros. ¿Para qué?
para que nos guarden en todos nuestros caminos. En sus manos te llevarán. Ahí lo tiene, para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, tenemos protección en todas las áreas y somos bendecidos. Y mira lo que dice Mateo, por favor, 26:53. Así que es mejor obedecer y entrar en el reino de Dios que vivir dentro de un reino establecido por el hombre terrenal. Aquí esa noche toman a Jesús, o ni lo toman porque Jesús mismo se entregó. Cuando esta gente, estos bandidos o soldados, es el nombre de allí de esta iglesia, van por él con Judas, Jesús les salió al encuentro. A él no lo encontraron, él sabía y él mismo se les presentó. ¿Por qué se les presentó? Para que no fueran a coger sus discípulos, porque él los defendía. El deber de Jesús era guardar sus discípulos, es guardar la iglesia, es guardarnos a nosotros hoy en día. Entonces él les sale al encuentro de ellos y le dice: ¿a quién buscáis? ¿Sí o no que eso dice la Biblia? Y dice: ese soy yo. Y les abrió y le quitó el velo porque, claro, si él quería, pues no es que hiciera invisible, nadie lo podía conocer. De hecho pasó cuando resucitó, que ninguno lo podía conocer hasta que él se daba a conocer. Entonces a Jesús lo toman y ¿qué dice? ¿O piensas que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ¿qué? Ahora mismo más de, ¿qué dice ahí? Más de 12 legiones de ángeles. Jesús vino a la tierra como Dios, ¿cierto? Él vino como Dios, pero vivió como hombre, que es diferente. ¿De cuánto está compuesta una legión? 5, 6,000, 7,000, hay de 2,000. Por ejemplo, Gadareno era de 2,000, pero hay de 5,000, 6,000 y 7,000. Multiplique 7,000 por 12, 84,000 ángeles. Dios nos da a cada uno de los ángeles que necesitemos, con el rango que necesite. ¿Por qué rango? Todos los ángeles no son iguales, ni tienen la misma jerarquía. Un ángel no puede ir a reprender a un querubín o a un arcángel, porque en el reino de las tinieblas, como en el reino de Dios, se respeta la jerarquía. Se respeta. Entonces, si a nosotros nos está haciendo daño un principado que está con el rango de querubín, Dios nos va a mandar un querubín para que ese lo pueda reprender. Si son arcángeles, mandará arcángeles. Si son ángeles, ángeles. Entonces nosotros estamos protegidos, tenemos el poder para hacerlo, la autoridad. Dios se la delegó a la iglesia, a nosotros. En nosotros está que la tengamos o no la tengamos, en que hagamos su voluntad o no la hagamos. Amén. Amén. La celebración del nacimiento de Jesús sí la debemos de hacer. Vimos ahora, la leímos en Lucas, cómo dice que las huestes celebraban y decían: gloria a Dios, el nacimiento de Jesús. ¿Y qué pasó ahí? ¿Hubo regalos? ¿Sí o no? También. Y si nosotros vamos a ir a una fiesta, ¿cómo nos vestimos? Elegantes, ¿sí o no? No está mal hacerlo. Lo que está mal es hacerlo en otras épocas y a otros dioses pensando que es para Dios. En estas fiestas, como siempre, había ¿qué? Comida, villancicos, había música y había alcohol. ¿Y hoy en día qué hay? Ya la gente ni lo festeja con la familia. No son las 12 y ya están con los amigos, las amigas en las discotecas, y de ahí para los moteles o para los pisos, pero no están festejando el nacimiento de Jesús. ¿Eso qué es?
¿Cómo le podemos llamar a eso? ¿Ah? ¿Ah? Paganería. Sí, pero vagabundería. Vagabundería, fornicación, adulterio, drogas, porque ¿qué se mueve hoy en día en eso? Perversidades, infidelidades. Los hijos dejan a los padres solitos en las casas, por irse con los amigos. Muchos no están ni siquiera a las 12. Otra cosa, ¿por qué festejarlo a medianoche? Si el día empieza a las 6 de la tarde y empieza con 4 vigilias, primera vigilia, segunda vigilia, tercera vigilia, cuarta vigilia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Y el día cuándo empieza? A las 6 de la mañana, hora tercera de 6 a 9, hora sexta de 9 a 12, hora novena de 12 a 3 de la tarde y undécima de 3 a 6 de la tarde. Eso es lo que Dios y lo que la Biblia me registra. ¿Cuándo empieza el día? A las 6. ¿Por qué los judíos celebran esa época con comidas y lo hacen cuando sale la estrella, la primera estrella? ¿Qué hora sale? ¿Cuándo sale una estrella? Cuando se oscurece, ¿sí o no? Y ellos esperan esa hora, porque en esa hora era donde Jesús estaba naciendo, que lo encontraron envuelto en pañales, en un pesebre. Pero cuando yo leo la Biblia, ¿qué me dice? Eso es un poquito del tema, saliéndome del tema. Porque no encontró otro lugar, no porque fuera pobre, pero eso es otro tema. Dice, porque no había lugar en el mesón, donde iban todos, allí donde están los hoteles y todo, porque no había lugar, estaba la ciudad llena, no porque fuera pobre. Bueno, continuamos con esto. Entonces, lo que está mal es nosotros conociendo la verdad y no estableciéndola. Porque yo creo que todos los que estamos acá estamos seguros de que Jesús no nació en diciembre. ¿Sí o no? Todos estamos seguros. De pronto la niña no. Pero los adultos yo creo que estamos acá, sabemos que Jesús no nació en diciembre. ¿Y por qué celebramos diciembre entonces? ¿Por qué lo festejamos ese mes y el 24 y 25? Y luego una comida al fin de año. Si el fin de año no es ese. O estamos aquí, o estamos así, tibios. ¿Cómo queremos ser bendecidos si no hay obediencia? Si festejamos lo de Dios y lo del diablo. No podemos servir a dos dioses. Por un grifo no sale dos aguas, dulce y salada. Solo porque hay un sistema terrenal que ha implantado el hombre a las trinidades, a las potestades, y nosotros nos hemos mezclado como Hashem no quería que se hiciese, y el pueblo nos hemos mezclado con todos ellos y participamos de las obras de ellos. ¿Por qué no obedecer? Hacer lo correcto si sabemos hacerlo y enseñarle a nuestros hijos eso, que no está bien. Cuando Isaac fue a ser sacrificado, Isaac no nos registra la Biblia que se le opuso al padre, a pesar que tenía como 13 años, porque le habían enseñado el temor de Jehová, de los ejércitos, del gran yo soy, del eterno, sumiso. Vaya, los muchachos de 13 años hoy en día caminen que lo va a crucificar. A la policía. Este asesino me va a matar y es que mi padre. ¿Sí o no? Si le da un correazo y lo denuncia. Porque no hay temor a Dios, porque no hay respeto a los padres. Pero la culpa no es de ellos, es de nosotros como padres que no la hemos enseñado. Como dice por ahí en Deuteronomio 6, y estas palabras las enseñarás yendo por el camino, al levantarse, al acostarse, por todos lados. La culpa es nuestra. ¿Qué estamos criando? ¿Hijos temerosos o bastardos? Hijos que se comportan como bastardos. La culpa es nuestra. Así nos criaron a nosotros y pues nosotros seguimos. ¿Usted qué? No, yo soy católico, apostólico y romano. Pregúntele qué significa ser católico, apostólico y romano, no sabe. Pero eso dice porque es lo que escucha. Es triste, pero es una realidad. Dice, con esta celebración del 29 de septiembre se le da un golpe
¿Cómo le parece cuando nosotros celebramos esto? En la fecha que es, ¿qué estamos haciendo? Dándole un golpe a la raquia falsa, al dios Invictus, a esas potestades que se mueven en las constelaciones, porque ya dejamos a esa basura. ¿Y cómo queda cuando una persona, cómo quedan los padres cuando los hijos se van a celebrar con los amigos? Hay mucho dolor, ¿cierto? Dice, vea ya. ¿Cómo queda el diablo? Si nos pasamos ya, dejamos todo ese mundo y nos venimos con Dios de verdad. Es un golpe duro, fuerte, tanto para el diablo y más para Dios. Porque al fin y al cabo el diablo no ha hecho nada por nosotros, pero Dios sí, nos creó para que le alabemos y le adoremos. Pero el diablo no ha hecho nada y nosotros, y nos da todo y nosotros lo abandonamos, somos desagradecidos. Dice la palabra acá. Quiero que leamos el capítulo de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 13. Mira lo que habla de la raquia. Aquí no te nombra la raquia, pero lo que sucede en las constelaciones, lo que hemos venido hablando. Esta raquia de los falsos dioses debemos entender cómo funcionan las estrellas sobre la tierra y cómo las luminarias, que son una orden angelical, es la orden de ángeles que Dios le dio a los hombres para gobernar en el cielo y en la tierra. Ahora vamos a ir a Apocalipsis, ya lo tenemos. 13 dice, y las estrellas del cielo cayeron a la tierra, como la higuera deja caer sus higos verdes al ser sacudida por un fuerte viento. Cuando nosotros entramos a derribar esa raquia, traspasamos ese falso techo que hay, donde se mueven las potestades en el segundo cielo, eso pasa. Empiezan a caer demonios, a desboronarse. Y ahora quiero que leamos ahí mismo el versículo 14 y 15, por favor, pastora. Dice, el cielo desapareció, el falso cielo, como un pergamino que se enrolla, y todo monte e isla fueron removidos de su lugar. Todo, cuando entramos en esas guerras allá. ¿Qué pasó cuando hubo la guerra en el segundo cielo, que dice que el arcángel Miguel y peleaba, y que, ¿por qué el Señor, por qué cree que la tierra está desordenada y vacía, todo revolcado? Por la guerra que hubo, que habla en Isaías. Cayó fuego del cielo y todo, y desordenó y quedó todo vacío. ¿Qué hay después de una guerra? ¿Cómo quedan las ciudades? Ahí las vemos, ¿sí o no? Los reyes de la tierra y los grandes, los comandantes, los ricos, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Es lo que se habla y lo que pasa cuando nosotros entramos a hacer guerra en el Espíritu con los ángeles y el Espíritu Santo. Todo eso se mueve. Nosotros hemos visto caer demonios como ceniza. Sí, se nos ha caído. Caen. Aquí lo acabamos de leer en Lucas, mira, y creo que lo tengo aquí. Claro, aquí lo tenemos. No, Lucas 10, 17 y 18. Volvieron los 70 con gozo, en el 18, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Tenemos que creerlo, que es verdad, que el poder que Jesús le otorgó a la iglesia es inmenso. El Padre a Jesús, y Jesús nos lo entrega a nosotros, que es lo que tenemos que establecer hoy. El tiempo no alcanza, Padre Santo. ¿Cuándo nació Jesús? Para la fiesta de los tabernáculos. Deuteronomio capítulo 16, versículo 13 y 15, dice, habla de la fiesta de los tabernáculos.
y 15 o 13 al 15. Capítulo 16, colóqueme el 13 por favor y luego el 15, sí. Dice, durante 7 días, siempre se habla de los 7, celebrarás la fiesta de los tabernáculos. ¿Cuándo se celebró la venida del Señor? ¿Sí o no que hubo fiesta? De los tabernáculos. Cuando hayas recogido el producto el siguiente, de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tu fiesta, tú con tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva. El levita, es que hay algo que me ponía la Biblia blanca, casi no. El levita y el extranjero, el huérfano y la viuda, que estarán en tus ciudades. Esa Biblia cuando queda ahí me hace falta gafas para leer allá. Bueno, dice, ahora el 16, por favor. Sí, versículo 16. Me va a tocar que leer. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué dice? 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los ¿qué? Panes sin levadura. Había que hacerlo. En la fiesta de la semana. Y en la fiesta de los tabernáculos. Y en la fiesta de los tabernáculos. Ahí, para esas fiestas, nace Jesús. ¿Cuándo lo ungieron a él? Y Juan 7. ¿Me colocas Juan 7, por favor? Juan 7, aunque lo tengo 7, versículo 2, 8 y 10. 7, versículo 2. Juan 7, versículo 2. Lo voy a leer aquí en mi Biblia. No, pues que... Dice, la fiesta de los judíos, ¿ves? La de los ¿qué? Tabernáculos. ¿Estaba qué? Cerca. Ahora el 8. Ahí es. Entonces Jesús... Suban ustedes el 8, 7, 8. No, 8, versículo 8, por favor. Versículo 8 es este, Juan capítulo 7, versículo 8. Bueno, 7, 8. Uno de sus 7, 8. Suban ustedes, le dicen los hermanos a Jesús, le dice a Jesús que vayan y lo acompañen a la fiesta de los tabernáculos. Jesús le dice, suban ustedes a la fiesta. Yo no subo a esta fiesta porque mi tiempo aún no se ha cumplido. El siguiente que te dije. 10, versículo 10. Pero cuando sus hermanos subieron a la fiesta, entonces Jesús también subió, no abiertamente, sino en secreto. Luego más adelantico lo vemos que él sube en esa fiesta también, porque él nace para esas fiestas, y lo vemos que lo encuentran más adelante allá predicando. Él no se quedaba, no le tenía miedo a nadie. Jesús fue ungido en la fiesta de las trompetas, Levíticos 23. Levíticos 23, versículo 24. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. O sea, Jesús ya estaba preparando todo. Lo que se vivió en el antiguo era lo que se iba a vivir en el nuevo. Por eso Jesús fue ungido en la fiesta de las trompetas, donde lo unge María con ese alabastro. Lo hemos leído, ¿no? ¿Cierto que sí? Lo conocemos, que fue ungido. Ese perfume, sí. Luego el 28 dice, ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación. ¿Qué iba a hacer él ahí cuando moría? Iba a expiar los pecados. Reconciliaos delante de Jehová vuestro Dios. Y este corresponde al mes de septiembre, porque resulta que ellos, el mes de Nisan, que lo vamos a ver enseguida, cuando el Señor le dice que era el segundo mes y que lo puso como primero, contamos desde febrero hasta septiembre, hay 7 meses.
febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 7, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre. Dice en el mes séptimo. Pero el calendario judío ha tenido muchos cambios, bastantes. Y por eso puede variar los días. En el mes no va a variar, o puede variar como es a final de mes y a principio del otro, puede variar en que sea el 29, el 30 o el 1 o el 2 por los cambios de luna, que no siempre son los mismos. Jesucristo fue crucificado en la fiesta ¿de qué? De Pascua, que eso lo sabemos, ¿sí o no? Éxodo capítulo 12, versículo del 1 al 8, vamos a leerlo, Éxodo 12. Del 1 al 8 dice, yo me lo leo mejor acá porque allá esa Biblia me encandila. Dice, pero colócalo para ello. Jehová habló a Moisés y a Aarón en el día de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Ves que cambió? Cambió las fechas. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, vámonos al 5. El animal será sin defecto, vámonos al 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Hasta el día 14. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. 2 tardes. Así mismo se guarda el Shabbat. ¿Qué pasó en ese Shabbat? Que fue crucificado, ¿sí o no? Y se guardó silencio desde el viernes, que ellos empiezan desde la tarde del viernes hasta la tarde del sábado. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada. Corintios capítulo 11, como 23 creo que es que dice, que el pan dice que lo partió, ¿sí o no? Por todos vosotros. Ahí está representando todo lo que iba a venir. Dice partirlo. 11 dice, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas, el 7, y tomarán de la sangre y la pondrán, o sea, vino, ¿no? Y los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego y pan sin levadura, representaba el cuerpo de Cristo, lo que iba a venir, con hierbas amargas, que eso significa que recordaban el tiempo que habían estado en esclavitud, nosotros hoy también. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, ¿qué hacemos? Nos estamos limpiando, estamos activando la sangre de Cristo en nosotros, estamos saliendo del pecado. Y esto era para eso, para recordar. Entonces, todo el Señor desde el principio lo ha venido anunciando, todo lo que iba a suceder. Ahora tenemos acá, fue crucificado en la fiesta de Pascua, ¿vale? Y tenemos también, dice en el verso 2, bueno, que el mes 2, ¿sabe de qué hablaba? El mes de Nisan. Lo dice en el verso 2. Que sí, dice, este mes os será principio de los meses para vosotros, que era el mes de Nisan. No dice ahí, pero cuando investigamos en la Biblia, el mes de Nisan es el segundo, ¿no? Entonces, tenemos acá, ¿qué año, por ejemplo, celebraron los judíos aquí en esta época? Por ejemplo, este año los judíos van a celebrar el 2 de octubre y celebran el año 5785, porque ellos no van como nosotros. Los judíos, sus tiempos los llevan diferente. Y celebran el año 5785. Aquí vemos que en Mateo capítulo 2, versículos 9 y 10, en la Biblia está toda la información, lo que pasa es que no es fácil recogerla toda, para uno tiene que estudiar demasiado.
capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice, diciendo, entonces aquí habla la visita de los magos. Diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Le preguntan los reyes aquí a este Herodes, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y luego dice, pues, Mateo 2, el 10, dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron y aquí, he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Aquí vemos que nos confirma la celebración. El Señor, cuando lo sepultaron, dice que fue sepultado en la fiesta de los que. Resulta que en esas fiestas cada día se celebraba una fiesta. Dentro de esa fiesta no era solamente una. Dice que fue sepultado en la fiesta de los panes sin levadura. Y ahí nos habla de la expiación de lo que en el verso 14 y versículo 17 de eso donde estábamos ahora. Sí, Éxodo 12, versículo 14 y 17. ¿Ya? Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. ¿Será que eso está abolido? Ahora miraremos si está abolido o no. También entonces fue sepultado en esa fiesta. Vemos que Juan 19:30, yo no me acuerdo que ya lo vimos, ahí fue donde el Señor muere, nos habla y dice que venció todo. Dice que ascendió al Padre y fue aceptado como nuestra propiciación por el pecado en la fiesta de los primeros frutos. Éxodo 23, versículo 16. Dice, también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando no hayas recogido los frutos de tus labores del campo. ¿Cuándo fue el Señor que subió? O sea, ¿qué estaba haciendo Jesucristo? Cumpliendo las fiestas, ¿sí o no? Todo lo que ven en el Antiguo Testamento, lo que nos está llevando, Él cumplió con todo. ¿Por qué decimos que la ley está abolida? Jesús cumplió con toda la ley. Lucas 2:21. Cumplió hasta con la circuncisión. Aquí nos va a hablar de la circuncisión. Con todo, no dejó una que no cumpliera. Todo. Las fiestas, las 7 fiestas, todas las cumplió. 2:21. ¿Lo tenemos? Cuando se cumplieron los 8 días para la circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. El nombre dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. ¿Cumplió o no cumplió con las leyes? Hasta con la circuncisión. Ahora, Mateo 5, 17 y 18. Definitivamente eso ya me queda grande para leer. 17 y 18. Jesús y la ley. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. ¿La cumplió o no la cumplió? Hasta con las fiestas. No solamente venció el enemigo, vivió una a una y todo tuvo un significado. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ¿será que ya pasaron? Para decir que no está cumplida. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cómo la ven? No voy ni en la mitad y el tiempo se acabó.
Primera de Juan, capítulo 4, 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu ¿de qué? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. O sea, ya estaba, eso lo escriben ellos, ya está. ¿Qué ha hecho ese anticristo? Distorsionar todo, desviar la iglesia. Y eso es lo que nos ha alejado del Señor, y no hemos podido recibir las bendiciones. Y es un conjunto, son muchas cosas, pero poco a poco, si nosotros somos apercibidos y en verdad, como decía la canción ahora, anhelamos la presencia y amamos a Dios, el Espíritu Santo nos va a ayudar para poder nosotros. Es que esto no es difícil. Por ejemplo, esto yo no le veo nada difícil, pero nada, absolutamente nada. Cuando nos casamos, teníamos un árbol que tocaba que doblarle lo último al techo porque tocaba el cielo raso en casa. Adornos, para ese entonces, hace 15 años, va a ser 15, casi 5 millones de pesos me costó el árbol, más las adornos, todo eso, al fuego, al fuego, al fuego, al fuego. Camas nuevas, colchones que teníamos, que yo tenía, todo nuevo, no quiero nada contaminado, al fuego. Señor, pero tú lo puedes limpiar, al fuego. Donde hemos ido a hacer liberaciones, el Señor dice, al fuego, al fuego. Gente que ha quemado la mitad de, como llamamos nosotros, de corotos, al fuego. Todo, ropa, con cosas, imágenes, al fuego. Por ejemplo, cuando empezamos a conocer que los llaveritos, donde la mayoría de llaveros con sinagogas, que la Torre Eiffel, que llaveritos de no sé qué, todas esas cosas, destrúyala y a la basura, porque si la echa buena, otro la coge porque la ve que está buena. Porque todo eso ha sido consagrado. ¿Qué significa la Torre Eiffel? ¿Qué es lo que utilizan los demonios y los brujos? Las zonas más altas para ir a hacer. ¿Ustedes se imaginan lo que se ha hecho en la Torre Eiffel? En todas las sinagogas y todas esas estructuras de Londres y de todo, destruimos y a la basura, si queremos agradar a Dios. Eso no cuesta, ¿cierto? Muy fácil. Pero es que me costó, no piensen en eso. Uno dice, pero es que me costó tan caro. Ese es el anticristo que ha distorsionado a todos. Muchos eruditos y gente concuerdan que esta es la fecha, y de verdad que ahí está, porque nos lo viene hablando desde el antiguo. Mira, les voy a contar más que un testimonio, mire lo que pasó. Hay una iglesia, un ministerio, que el Señor les habló a ellos en el año 2019 y les dijo, se van a ir al Asia y van a hacer este acto profético y van a celebrar el fin de año mío. 19 de septiembre fue en el año 2019. Y esta gente en obediencia se fue con su familia, hicieron actos proféticos allí, en esa Asia. ¿De dónde vino el COVID? El COVID. De la China, ¿no? Cuando ellos entraron, hicieron ese acto profético, entraron a destruir todo lo que leímos en Apocalipsis, el diablo en represalia, ¿qué hizo? ¿Cuándo empezó el COVID? ¿Ah? 2019, a final de año. Ellos lo hicieron el 19 de septiembre. Y mire lo que pasó. Pueden entrar a Google todos y lo pueden buscar. Según un comunicado de la OSM del 5 de enero del 2020 informa que el 31 de diciembre de 2019 se informó a la oficina de la OMS en China de varios casos de neumonía de etiología desconocida, causa desconocida, detectada en la ciudad de Wuhan, provincia de Hubei, China, a raíz de todo lo que se hizo. Y el diablo, enfadado,
¿Qué pasó? A partir de esa fecha empiezan a haber muertos en toda Italia cuando eso se viene, y empieza en Colombia, empezó en enero del 2020, pero eso empezó en el 2019 y empezó en esas fechas, porque el 29 de septiembre, el 29 de septiembre se celebró ese fin de año del Señor. Mira todo lo que pasó, todo lo que se desencajó por eso, si hay o no hay reacción. Entonces, mira lo que viene, a partir del 2020, entonces, que el mundo no ha vuelto a ser el mismo, ¿o sí? Hubo un cambio radical, total en la tierra a partir del 2020. Satanás y sus deidades en la pandemia dejaron de ser ¿qué? Adorados. ¿Por qué? Por el confinamiento. Las fiestas que se celebran en las pasiones de Cristo, todo en esos, a las deidades que van ellos, ¿qué pasó? No se pudieron celebrar. ¿Sí o no? Y voy a empezarles a leer. El Vaticano vacío y todas sus rameras de ahí en adelante. Se canceló el Ramadán, que es el 9º mes del año lunar de los musulmanes, quienes durante 30 días hacen rigurosos ayunos, no comen durante el día, la fiesta del Ramadán. Se cancelaron las Olimpiadas, lo más movido en el mundo entero. En las Olimpiadas cada deporte tiene un dios, pueden entrar ahí y lo van a ver. Dice, Mercurio para los corredores, Centauro para la equitación, Neptuno para la natación, y así todos. Ahí están los dioses, pueden entrar, están disponibles en Google. Dios paraliza la tierra y cancela las Olimpiadas, y no hay procesiones, se paraliza todo lo que tiene que ver con la idolatría, la brujería, hechicerías, no pueden desplazarse a los montes y a los valles altos a hacer rituales de sangre con animales y con niños, porque nadie podía salir de las casas. ¿Cómo quedó el diablo? Nadie podía salir a celebrarle sus diabluras. Ahí, ¿qué pasa? No hay el derramamiento de sangre baja. Entonces, vamos a ver. Se le da un golpe terrible a las tinieblas. Dios hace lo que quiere cuando quiere. Amén. Y el enemigo, entonces, en venganza de todo eso, mire lo que hace el COVID. Usa al hombre para sacar el COVID. Empezamos. Bares, discotecas, prostíbulos, moteles, casinos, estadios cerrados, todo lo que... Entonces, bares cerrados, discotecas cerradas, prostíbulos cerrados, moteles cerrados, casinos cerrados, estadios cerrados, conciertos suspendidos, paralizados, todo se paralizó. El tráfico de drogas, de órganos, infidelidad en los hogares, fornicación, secuestros, personas, niños, muertes prematuras porque los mata la gente, o sea, el diablo antes de su tiempo, en accidentes de todo tipo, de tráfico, aéreo, laborales, en casa, muertes por atraco, todo cerrado. Se paralizó la producción de la droga, por supuesto el consumo, además las compañías, todos, muertes en atracos, porque ¿quién andaba en la calle? En robos, la violencia se redujo en la calle, menos en las casas. En las casas sí fue donde más aumentó las violencias. ¿Por qué? Porque la gente, entre matrimonios, no están enseñados a convivir juntos. Ahí sí se aumentó. La tierra descansó y Dios ganó terreno y el diablo perdió. Eso no es una realidad. Todo a raíz de unos actos proféticos que hizo una iglesia, un ministerio, y celebró el fin de año como es. Empezaron ahí. Dios le cierra las puertas de entrada y salida al mundo. Con el COVID eso hizo. Mandamientos. Éxodo 20. Por favor, capítulo 20, del 3 al 5. Entonces yo leo acá porque es que, ¿sabes qué? Amén. 3 al 5 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
¿Qué se hace al celebrar octubre, diciembre y muchas? Porque son muchas las festividades que se celebran. 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. ¿Ves? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen, de los que me aborrecen. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. ¿Qué significa la palabra? Dios me enseñó eso hace mucho tiempo. Me dijo, ¿tú por qué aborreces a fulano? Y yo le dije, ¿cómo que lo aborrezco? Me dijo, claro, cuando tú rechazas algo, lo estás aborreciendo. Porque para mí aborrecer era algo como muy fuerte. Entonces dice, porque me aborrecen, porque lo rechazamos, porque no aceptamos lo de Él. Entonces yo aborrezco a Dios, a Dios no lo aborrezco, yo lo amo. ¿Y por qué lo rechazas? Porque rechazar la ley del Señor, por eso dice en Oseas 4:6, que no solamente que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, sino por cuanto me rechazaste a eso. Eso es aborrecer. Pues ahí vienen las consecuencias de todo eso. 6. No, ya, mi vida era del 3 a 5. Ahora, esos son mandamientos. ¿Estarán abolidos? Yo no creo. Lo acabamos de leer en Mateo 5, 17 y 18. Jeremías 10, versículo del 1 al 3. Del 1 al 3. Oí la palabra de Jehová. Oí la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel, para todos nosotros. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, es lo que hemos aprendido, ni de las señales del cielo tengan temor, aunque las naciones las teman. Las raquias, el falso techo, todo lo que se mueve, las potestades, porque no es del Señor. El 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífices con buril. Arbolito, todo eso. Romanos 12:2, por favor, pastora. 12:2 nos da una cachetada. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Amén. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son ilícitas, no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ahora vamos a ir al capítulo 10, versos 20-23. Sí, ahí mismo, capítulo 10, versos 20 al 23. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él para hacer lo que nosotros queremos? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Cada uno hace lo que quiere. Efesios 11:12. 5:11, porque no tiene 11, tiene 6 versículos nomás. 5, versículos 11 y 12. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, lo que hay detrás de todo eso.
Otra, Marcos 7:8. ¿Lo tenemos? 7:8. No, yo es que leo acá mi vida porque la verdad me va mejor leyendo acá. 7:8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. 7:8. No, sí, seguía ese, era el mismo 7. Ahora Mateo 15, versículo 8. Mateo 15. Ocho, 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos y lamentaciones. Ahora voy a saltarme eso por el tiempo. Juan 17 y 17. Quiero ir. Tengo otro, pero me lo voy a saltar porque el tiempo. 17 y 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está haciendo hoy. Santificándonos ¿en qué? En la verdad. En el 15 hay atrasito que dice, en el 15:3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, tenemos pleno conocimiento de la verdad. Que no la queramos aplicar en nuestras vidas, obedecer, nos trae muchas consecuencias. Quiero que leamos, pastora, por favor, capítulo 12 de Daniel, versículo 3. Ya. ¿Puede leer con voz de corneta ahí? Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Aquí dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia, nosotros que estamos enseñando a la multitud, como las estrellas a perpetuidad. O sea, si nosotros enseñamos, tenemos mayor bendición arriba, ¿ves? Que no todos vamos a tener lo mismo. Y los que enseñan, dice, y los que enseñan la justicia a la multitud, a ustedes, como las estrellas perpetua eternidad. ¿Qué queremos? ¿Queremos ser entendidos o no? ¿Brillar? ¿Cierto que sí, pastor? Todos. No estéis apagados, estén felices, gozosos, porque si Dios nos está hablando es porque nos ama y quiere sacarnos. Efesios 2:6. ¿Sí nos está hablando el Señor o no? Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos? Arriba. No lo dude. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 3:15. Bueno, ahora tenemos Efesios 3:15 al 20. Sí, ahí mismo lo hago. Y ahora leemos 3:15 al 20. Dice: de quien toma, mire, qué hermoso esto, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Ves? En el cielo tendremos familia, por eso dice la Biblia, bienaventurado el hombre que haya mujer, que haya esposa. Porque cuando a Jesús le preguntan ahí en Mateo y en Marcos, le dicen, bueno, ¿y qué pasa con la mujer esta que tuvo 7 maridos, que se murió el primero y no tuvo hijos y así? Y le dice, erráis, porque no entendéis las escrituras. Dice, porque en el cielo nadie se casa, es decir, el que se fue soltero aquí, soltero se quedó. Pero aquí, ¿ves que tomamos nombre? Los que nos vamos con la familia, tendremos la familia.
Por eso dice, bienaventurado el hombre que haya esposa. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, ¿ves? Para que habite Cristo por fe en vuestros corazones. Acuérdense que la fe es una sustancia que es la del Padre, del Hijo y nosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para haceros todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Esto es de fe. Santiago 1:17b dice que el Señor es el Padre de las luces. Ahora vamos a ir. Génesis 14 dice que nosotros, Génesis 14:18, y vamos a ver si terminamos, que no quiero dejar nada. 14:18 Génesis, ¿sí lo tienes? Génesis 14:18. ¿Lo lees, por favor? Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Entonces, ahora búscate Lucas 22:19 para ir avanzando mientras les digo. Entonces, ¿qué sucedió con esto? La importancia, escriban ahí, chicos, los que tienen, la importancia de celebrar el fin de año, la importancia de nosotros poner la mesa, no solamente el fin de año, en casa y comer toda la familia junta. Es que dice que la mesa en el cielo ya está lista, ¿sí o no? Todo está listo. Entonces, la importancia de participar en la mesa, pero no, yo como aquí viendo televisión, el otro en la cama, el otro en la cocina y el otro en la sala. Y nos pasa, a veces, no. Yo desde que, no, a la mesa todos. A la mesa. La importancia. Ya tienes a Lucas, ¿no? 19, ¿verdad? 22:19. Y tomando el pan, después de haber cenado, dio gracias, lo partió y les dio, diciendo, esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. Nos está dando un estatuto, háganlo en la mesa. Jesús comió con ellos. La primera que se sienta, Abraham con Melquisedec. Jesús, ahora lo vemos también en el Lucas 24 más adelantico, en el 41. Jesús vuelve y se sienta con ellos, pero ya después de resucitado. 24:41. 24:41. Quiero leérmelo. 24:41 dice, Jesús se les presenta en el 40 diciendo esto, les mostró las manos y dice, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron pan de parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos, o sea, compartiendo con ellos. La importancia, y aquí en el versículo 45 dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Nosotros muchas veces nos sentamos a comer y el Señor empieza a hablarnos en la mesa. Y nos sentamos a comer, amor, y mira, y este versículo y tal, y empieza el Espíritu Santo, tú, en la hora de comer. ¿Es verdad o es mentiras? Aquí les abrió el entendimiento. La importancia que tiene de sentarnos en familia a comer. Romanos 10:10. Ustedes me disculpan, pero vamos a terminar, ¿verdad? María escogió la mejor parte, se fue a escuchar, mientras que la otra afanaba haciendo la comida. Así que, ¿qué dije yo? Romanos 10:10, ¿verdad? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. ¿Lo creemos o no lo creemos?
De gracia recibimos, de gracia damos. Mateo 10, 8, en la parte B. Entonces, mis amados, esto ha sido todo por hoy. Que la gloria de Dios, de verdad, que el Espíritu Santo, como dice en Juan, que dice que nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. De verdad, que esta palabra haya llegado a nosotros no como una carga ni como una exhortación, sino como un conocimiento. Amén. Amén. No es irnos para la casa cargados. Dice Juan 16, capítulo 16, versículo 8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, o sea, nos justifica ya nosotros, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgados. Mis amados, y como dice aquí, vamos a ver en Filipenses, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica, con acción de gracias. Y la paz de Dios, estoy en Filipenses 4, 6, 7, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que esto haya sido un manjar, para mí por lo menos lo ha sido, espero que para todos lo sean. Vuelve, ya los sabíamos mucha parte, pero hoy nos lo confirma, desde el antiguo hasta el nuevo, lo que debemos de hacer. El que quiera aprender más, averigüen sobre la raquia, tengo aquí pero no da tiempo, qué significa, todo lo que se mueve allá en ese segundo cielo es algo horrible. Pues cómo no ser horrible si allí están todos lo del diablo. Así que me gozo en el Señor. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta palabra. Sí. Padre amado, eterno Dios soberano, creador de los cielos y de la tierra. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has hablado, hoy nos has enseñado, hoy has traído luz, has rasgado velos, Señor. Yo te ruego y te suplico, Señor, que esta palabra no vuelva vacía, sino que haga mella en los corazones, para la cual ha sido enviada, como dice Isaías 55:11, Señor. Que la pongan en práctica, Señor, que traiga convencimiento, Señor, porque no podemos, Señor, servir a dos dioses, estar con el mundo bajo el sistema terrenal del diablo, porque no es otra cosa, y del hombre, y pretender creer que estamos contigo, Señor. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.